Un cordial saludo para todos, soy Esteban Mondragón, formo parte del equipo de Ginautos y en este video daremos a continuación a la electricidad y electrónica básica automotriz. En el anterior video hablamos de la definición de electricidad, materia, moléculas y átomos. En este video vamos a conocer más acerca del átomo. Como se ha dicho, el átomo es la parte más pequeña de la materia, pero estudiándolo más, este tiene partes más pequeñas que están compuestas por los electrones, que tienen una carga negativa, los protones, que es con carga positiva, y los neutrones, que están sin carga, que es una carga neutra. Entonces cada átomo tiene un núcleo central. Este núcleo está compuesto por los protones y neutrones. Luego están las órbitas donde están los electrones. Estos últimos, los electrones, son fundamentales para el funcionamiento de la electricidad. Pero los electrones no siempre están ligados al átomo. Para el estudio de la electricidad nos interesa la última capa u órbita donde está un electrón que pueda escapar de su órbita del átomo y ser libre. Pero estos son denominados como electrones de valencia. Entonces acá tenemos un átomo, como ejemplo es el átomo del cobre, que es un buen conductor para la electricidad. Tenemos 29 electrones y 29 protones. Entonces tenemos el que está más alejado del núcleo, ese va a ser denominado el electrón de valencia y es el que nos interesa. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, como ejemplo, un átomo que tenga dos protones y que tenga dos electrones, en este caso acá lo diseñé para que lo entiendan mejor. Tiene sus dos protones y dos electrones. Acá un electrón está más cerca de su núcleo y hay un electrón que está más lejos, es de su última órbita. Ahí hay pues no dos protones y dos electrones. Ahí el átomo está en equilibrio, un átomo equilibrado. Pero el electrón que está más lejos en la última capa, dependiendo del material, bueno, es el electrón de valencia y puede fácilmente desprenderse del átomo y unirse a otro átomo. Prácticamente, entonces digamos prácticamente acá se le aplicó una fuerza y se desprendió su electrón. Entonces este átomo perdió un electrón y el otro átomo de acá ganó un electrón, y esta acción la llamamos un ion. Un ion puede tener la carga negativa, que es cuando gana electrones, como en el último átomo gana un electrón, eso es un ion de carga negativa. Tiene más, ¿por qué negativa? Porque tiene más electrones que protones. Y recordemos que el electrón tiene una carga negativa y los protones tienen carga positiva. Como hay más electrones que están cargados negativamente, pues ahí ya el átomo va a estar cargado de forma negativa. Y, un ion positivo es que cuando pierde electrones, como vemos en la imagen del medio, ahí perdió su electrón. Quiere decir que hay más protones que electrones y los protones pues tienen la carga positiva y hay más protones, entonces este átomo está cargado positivamente y esta acción que fue cuando perdió su electrón es un ion positivo. Entonces estos electrones libres nos permiten mover cargas, ya sean cargas negativas o cargas positivas. Estas cargas de los electrones y protones es fundamental, ya que nos ayuda a ejercer una fuerza entre ellos. La fuerza que actúa entre cargas es cuando las cargas de igual signo se repelen y las de signos opuestos se atraen. Esta se llama la ley de cargas o la ley de Coulomb. Perdónenme si se pronuncia así. Y entonces, ¿qué nos ayuda esto? Bueno, nos ayuda a que los electrones repelen a otros electrones y sean atraídos hacia átomos con más protones. Entonces ya tenemos lo más básico para crear nuestro flujo de electrones. Entonces vamos a tomar un átomo de un conductor, en este caso el cobre. El átomo del cobre, tenemos nuestro electrón de valencia
que es el último, el que está más lejos de su núcleo, aplicamos una fuerza y con esa fuerza que aplicamos va a salir expulsado de su átomo original. Entonces, aquí en la siguiente imagen ya está, salió, y entonces ahí ya acordémonos que eso es un ion positivo. El átomo quedó ya cargado positivamente y este electrón quedó libre. Entonces ese electrón se va a pasar, va a llegar al otro átomo y va a pegarse a ese átomo, y entonces ese átomo va a quedar cargado positivamente. Pero entonces recordemos que como llegó un electrón y había un electrón de valencia de más, entonces cuando llegue este va a repeler al otro, porque recordemos que los electrones son de carga negativa, y como son de igual carga, estos se van a repeler. Entonces como llegó este nuevo electrón, va a obligar a que se expulse el de acá, este se va a obligar que salga. Entonces ya quedó bien pegado este al átomo, y el que estaba al principio se despegó, y así este que se despegó va a buscar a llega a otro átomo, se pega a él y va a obligar a que el átomo que está al principio de valencia se despegue, y así consecutivamente, y muchas veces se va a repetir esto se va a repetir incontables veces, y así vamos a crear el flujo de electrones, y así convirtiéndose este flujo en electricidad. Otra forma de cómo puede ser este flujo de electrones con estas cargas, con esta fuerza de cargas, es que bueno, entonces como dije al principio, el átomo, el electrón se desprendió de su átomo, pero entonces el átomo que quedó sin electrón pues está cargado positivo. Pero entonces recordemos que en un hilito de cobre eso tiene millones de átomos, entonces este queda cargado positivamente, y como el átomo busca equilibrarse, entonces va a robarse, este átomo va a robarse el átomo de acá, y entonces se lo roba y queda equilibrado, pero ese de acá al principio queda cargado positivamente, queda en desequilibrio, y va a tratar de buscar otro átomo. Así también es otra forma de que pueden moverse los electrones. Pero entonces en todo el video les he dicho que necesitamos una fuerza para mover el electrón, ¿sí? O tomar prestado un electrón y ponérselo a otro átomo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces ahí necesitamos un cuerpo que esté cargado positivamente, y el otro que esté cargado negativamente. Entonces buscan equilibrarse, entonces esta parte de acá le hace falta electrones, en cambio la parte negativa le sobran electrones. Como ejemplo, todos conocemos la batería, va a tener su parte positiva, que es donde va a tener más protones que electrones, y tenemos su parte negativa, que es donde van a sobrar más electrones. Si conectamos un conductor como el cobre, que recordemos que es un buen elemento conductor porque tiene un electrón de valencia que se despega fácil, entonces cuando los conectamos, entonces ya iban a actuar la ley de cargas. Acá va a hacer que va a traer electrones para que todos lleguen acá. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, y esto se va a llamar diferencia de potencial, y todos la conocemos también como el voltaje. Entonces acá vaya a empezar a correr los electrones, porque acá necesitamos equilibrarse, aquí hay más necesidad de electrones, y entonces este flujo va a ir de negativo a positivo. Esa es la teoría, o sea, el flujo del electrón, que es porque hay otro flujo que dicen que es de positivo a negativo, pero nosotros mejor la vamos a entender así, de negativo a positivo. Entonces, ¿qué pasa si en ese flujo de electrones, si conectamos otros materiales, por ejemplo el tungsteno, que están hechos los filamentos de los bombillos? Si aprovechamos este flujo y lo conectamos ahí, vamos a hacer la luz, y es una buena herramienta. Y así básicamente funciona
el flujo de electrones y cómo es el átomo es importante para que haya este flujo y también los átomos de un conductor. Entonces, si no siendo más, muchas gracias por estar en el video. Perdónenme si dije algo mal. También para recordar, bueno, estos son de mis primeros videos, entonces hasta ahora estoy empezando. Si dije algo mal, entonces discúlpeme y házmelo saber en los comentarios que dije mal y así pues lo corregimos. Acá estamos todos para aprender. Entonces muchas gracias y no siendo más, hasta luego.